El 22 de junio de 1941, a primeras horas de la madrugada, comenzó la Operación Barbarroja. Ese día más de 3 millones de efectivos del eje cruzaron la frontera occidental de la Unión Soviética en un frente que se extendía desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, con la intención de lograr una campaña rápida y decisiva mediante golpes de choque mecanizados, apoyo aéreo masivo y maniobras de cerco. Esta invasión inicial involucró cientos de divisiones, miles de carros de combate y una gran superioridad aérea puntual en zonas clave. Preparativos y órdenes previas. Durante los meses anteriores a la invasión, Alemania concentró unidades en Europa del Este. La Wehrmacht organizó sus fuerzas en 3 grupos de ejércitos principales. Army Group Nord, Grupo Norte, debía avanzar desde Prusia Oriental y los estados bálticos hacia Leningrado. Army Group Centre, Grupo Centro, concentró el eje principal hacia Smolensk y Moscú. Army Group South, Grupo Sur, se orientó hacia Ucrania y los recursos agrícolas e industriales del sur. La Luftwaffe recibió órdenes de neutralizar aeródromos, nudos ferroviarios y comunicaciones soviéticas durante las primeras 48-72 horas para impedir la reacción efectiva del alto mando soviético. Las órdenes operativas alemanas preveían envolvimientos rápidos, formación de bolsillos y destrucción de las fuerzas enemigas en operaciones de aniquilamiento local. Fase inicial, 22-30 de junio de 1941. En las primeras 72 horas la Luftwaffe efectuó bombardeos concentrados sobre aeródromos y estaciones de tren, causando daños masivos a la aviación y la infraestructura soviética local. Las unidades blindadas alemanas avanzaron en 3 ejes principales, por el norte hacia las repúblicas bálticas, por el centro a través de Bielorrusia y hacia Smolensk, y por el sur a través de la Ucrania occidental. Se formaron rápidamente grandes bolsillos defensivos soviéticos en Bialystok y Minsk. Las maniobras de envolvimiento resultaron en la captura de cientos de miles de prisioneros en las primeras semanas mientras la Wehrmacht aprovechaba la movilidad de sus panzers y la superior coordinación táctico-operativa del mando alemán. A finales de junio de 1941 las fuerzas alemanas cerraron anillos alrededor de las concentraciones soviéticas en Bielorrusia. La caída de Minsk y la desintegración de agrupamientos soviéticos en esa zona permitieron aperturas profundas hacia el este. Las fuerzas alemanas capturaron grandes cantidades de material y prisioneros, y comenzaron a empujar sus puntas acorazadas hacia los ríos y ejes ferroviarios que comunicaban con Smolensk y con el sur de Moscú. La rapidez de estos avances provocó el colapso organizativo de varias formaciones soviéticas, que en muchos casos quedaron cortadas de sus suministros y rutas de retirada. Batalla de Smolensk y Resistencia Central, julio-agosto 1941. Entre julio y agosto se libraron combates muy duros en la región de Smolensk. Las fuerzas soviéticas desplegaron defensas escalonadas, realizaron contraataques localizados y buscaron alcanzar las columnas blindadas alemanas con unidades móviles de reserva. Los combates por Smolensk resultaron en fuertes pérdidas para ambos ejércitos. La Wehrmacht consiguió cerrar bolsillos y capturar a centenares de miles de combatientes soviéticos en varias fases del cerco, pero el tiempo empleado y la resistencia infligida comprometieron la rapidez prevista por la planificación alemana y estiraron las líneas logísticas. Los retrasos en Smolensk contribuyeron a que el avance hacia Moscú se prolongara más de lo previsto y a que la fatiga y el desgaste se hicieran visibles en los contingentes alemanes. Avance por Ucrania y el cerco de Kiev, julio-septiembre 1941. En el sur, las fuerzas de Army Group South realizaron rápidas penetraciones por la planicie ucraniana, tomando posiciones en Kharkov, Poltava y otras ciudades industriales. Entre julio y el 16-26 de septiembre se desarrolló el asalto masivo sobre las fuerzas del Frente Sudoeste Soviético en la región de Kiev. La operación de envolvimiento y cerco culminó con la destrucción o captura de grandes formaciones soviéticas. El cerco de Kiev se tradujo en la captura de un número extremadamente alto de prisioneros. Las cifras de prisioneros y pérdidas varían según las fuentes, pero el impacto fue inmediato. Centenares de miles de soldados soviéticos quedaron fuera de combate, y la Wehrmacht consolidó el control sobre el norte de Ucrania y el corredor hacia el Donbass y las comunicaciones al sur. Operaciones en los estados bálticos y sitio de Leningrado, agosto-septiembre 1941. Army Group Norte avanzó a través de Lituania, Letonia y Estonia, tomó ciudades claves como Pskov y Narva y se dirigió hacia las puertas de Leningrado. En septiembre de 1941 las unidades alemanas y fuerzas colaboracionistas cerraron el cerco terrestre alrededor de Leningrado, iniciando un asedio que se mantuvo durante años. La ciudad quedó aislada de sus suministros terrestres y sufrió bombardeos constantes sobre su industria, infraestructura y zonas residenciales. El asedio provocó enormes pérdidas civiles por hambre, frío y enfermedades, y la duración del bloqueo fue prolongada hasta el invierno de 1943-1944 antes de su eventual levantamiento. Factores logísticos y geográficos que ralentizaron la campaña. A medida que avanzaban las puntas acorazadas alemanas, la distancia respecto a las bases de abastecimiento creció exponencialmente.
Los ferrocarriles soviéticos empleaban un ancho de vía distinto al europeo occidental, lo que obligó a trabajos de adaptación o transbordos masivos. Las lluvias otoñales convirtieron las pistas y caminos en lodazales, paralizando columnas enteras de vehículos y obligando a detener ofensivas para reagrupar y reparar equipos. La dependencia alemana de suministros transportados por carretera y la falta de suficientes repuestos y uniformes adecuados para el frío extremo aparecieron como problemas críticos ya en otoño. Además, la necesaria redistribución de fuerzas para cerrar bolsillos en el sur, centro y norte introdujo desvíos operativos que retrasaron el empuje hacia Moscú. Operación Tifón y el avance hacia Moscú, octubre-noviembre 1941. En otoño el eje principal se reorientó hacia la capital soviética, las formaciones alemanas lanzaron operaciones para abrir pasos hasta las puertas de Moscú. En octubre y noviembre las fuerzas germanas penetraron hasta las afueras de la ciudad, alcanzando líneas próximas a los suburbios y acumulando fuerzas para un ataque decisivo. Las defensas soviéticas en el arco perimetral de Moscú fueron reforzadas con reservas traídas desde el este, se construyeron fortificaciones improvisadas, se trasladaron industrias y se organizó una amplia red de líneas defensivas urbanas y suburbiales. En noviembre de 1941 las condiciones climáticas empeoraron y los recursos alemanes empezaron a sufrir la fatiga del desgaste operativo. Invierno y contraofensiva soviética, diciembre de 1941. Con el temprano y riguroso invierno ruso llegaron temperaturas extremas que congelaron equipos, bloquearon rutas y agravaron la falta de ropa de abrigo adecuada entre las tropas alemanas. En diciembre de 1941 el alto mando soviético lanzó una contraofensiva general con divisiones frescas trasladadas desde Siberia y el lejano oriente. Por distintos ejes las fuerzas soviéticas atacaron flancos y retaguardias alemanas agotadas, obligando a la Wehrmacht a retroceder en sectores clave alrededor de Moscú. La ofensiva de fin de año marcó el colapso del impulso estratégico alemán de 1941, las formaciones que habían avanzado durante meses se vieron incapaces de sostener una campaña prolongada en condiciones climáticas y logísticas que les eran desfavorables. A finales de 1941 las cifras de bajas fueron inmensas en ambos bandos. Las pérdidas alemanas totales durante la fase inicial de Barbarroja se estiman en cientos de miles, diversas fuentes señalan cifras acumuladas que rondan los 750.000 bajas, muertos, heridos y desaparecidos, para las fuerzas alemanas durante la campaña hasta diciembre de 1941. La magnitud de las pérdidas, junto con el desgaste de material, tanques, artillería, vehículos y aviones, impidió la reanudación de una ofensiva estratégica inmediata y convirtió la guerra en el frente oriental en un conflicto de desgaste de muy alta intensidad, ocupación, administración y violencia en las zonas conquistadas. Las fuerzas alemanas organizaron administraciones militares y colaboracionistas en los territorios ocupados, se implementaron políticas de requisición de alimentos y materiales para sostener a las tropas y a la industria alemana. Paralelamente, las SS y unidades de seguridad llevaron a cabo operaciones represivas contra prisioneros de guerra, población civil y comunidades señaladas por la ideología racial nazi. En numerosas regiones se cometieron ejecuciones masivas, deportaciones y campañas de terror que afectaron particularmente a grupos judíos, comunistas, partisanos y a sectores urbanos y rurales sospechosos de resistencia. Estas políticas agravaron la resistencia local, alimentaron el crecimiento del movimiento partisano y complicaron la gobernabilidad alemana en el interior de la URSS. Movimientos partisanos y guerra en la retaguardia. A lo largo de 1941-1942 surgieron redes de resistencia y guerrilla que atacaron líneas de comunicación, columnas logísticas y destacamentos alemanes en la retaguardia. El crecimiento del movimiento partisano obligó a la Wehrmacht a destinar formaciones a tareas de seguridad, desvió recursos y provocó numerosas bajas en acciones de baja y media intensidad. La actividad partisana también dificultó la explotación de recursos locales y el transporte por carreteras secundarias, aumentando las necesidades de escolta militar y reduciendo la capacidad operativa ofensiva. Impacto estratégico inmediato y lecciones operativas. El fracaso de la campaña relámpago para aniquilar al Estado soviético en 1941 demostró límites operativos, subestimación de la reserva humana y material soviética, errores de cálculo en tiempos y distancias, problemas logísticos por el ancho de vía ferroviaria y las condiciones climáticas, carencias en vestuario y reposición de material, y una doctrina de maniobra que no estaba diseñada para campañas de invierno prolongadas ni para sostenimiento en territorios vastos. La falta de objetivos políticos claros más allá del aniquilamiento militar y la decisión de dispersar esfuerzos en múltiples frentes contribuyeron al estancamiento. A finales de 1941 la guerra en el este dejó de ser una serie de ataques relámpago y se transformó en una guerra de desgaste prolongada. La imposibilidad de conseguir una victoria decisiva en 1941 forzó a Alemania a extender recursos en el frente oriental durante años, contribuyó a la movilización masiva de la economía y la sociedad soviética, y facilitó la entrada definitiva de la URSS en el bloque aliado con capacidad ofensiva estratégica.
El desgaste humano, material y moral que sufrió la Wehrmacht en 1941 fue un componente clave que, sumado a las campañas siguientes en 1942-1944, empujó gradualmente al eje hacia una situación estratégica insostenible.